Imagina que eres una chica joven, guapa e independiente con una vida completamente normal, sin saber que desde hace años hay un hombre obsesionado contigo. Nunca has sido su pareja, nunca has tenido una verdadera relación con él y ni siquiera eres consciente de lo que siente por ti. Pero mientras tú continúas con tu vida, esa obsesión sigue creciendo en silencio hasta alcanzar un extremo aterrador. Y lo más perturbador es que cuando todo sucede, ni siquiera tú consigues entender por qué ese hombre decidió hacerte algo semejante. Quédate hasta el final para descubrir hasta dónde puede llegar una obsesión enfermiza y conocer esta escalofriante historia ocurrida en Colombia. El caso de Natalia Ponce. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes. Antes de comenzar con el video, les pido que lo compartan si creen que a alguien más le puede interesar. Ahora sí, vamos a empezar con el caso. Acompáñenme a ver todos los detalles. Era el jueves 27 de marzo de 2014, cuando Natalia Ponce, de 33 años, se encontraba en su apartamento, ubicado en el barrio Santa Bárbara, al norte de Bogotá, cuando alrededor de las 5:30 recibió una llamada desde la recepción del edificio. El vigilante le informó que abajo la estaba esperando Bernardo Londoño, un hombre que había sido su novio cuando ella tenía unos 20 años. Natalia pensó inicialmente en pedirle que subiera, pero como tenía que bajar una caja, decidió aprovechar y salir ella misma a su encuentro. Cuando llegó a la entrada del edificio, la mujer no encontró a Bernardo. En su lugar vio a un hombre que estaba de espaldas y llevaba una capucha. Extrañada, le preguntó quién era y dónde estaba su exnovio. El desconocido le respondió que estaba estacionando el automóvil y que ya venía. Pero segundos después el hombre se dio la vuelta y le arrojó un líquido directamente al rostro antes de salir corriendo. Natalia sintió inmediatamente un dolor insoportable. Según relató, comenzaron a caer al suelo pedazos de su piel y también partes de su ropa, mientras ella corría desesperadamente de regreso a su apartamento. Para entonces el dolor era cada vez más intenso y Natalia comenzaba a tener dificultades para ver. Entró gritando a su casa y se metió bajo la ducha para intentar retirar de su cuerpo aquella sustancia que todavía no sabía exactamente qué era. Su madre intentó auxiliarla y buscó ayuda entre los vecinos. Uno de ellos terminó ayudándolas a trasladar a Natalia hasta la clínica Reina Sofía, situada cerca de su domicilio. Pero para entender quién era la mujer que acababa de sufrir aquel brutal ataque, tenemos que remontarnos varios años atrás. Natalia Ponce de León Gutiérrez de Piñeres había nacido el 8 de agosto de 1980 en Bogotá. Era hija de Guillermo Ponce de León y Julia Gutiérrez de Piñeres, quien dirigía una empresa familiar dedicada a la confección de uniformes. Natalia creció junto a sus 3 hermanos varones. Cuando tenía apenas 3 años, sufrió un accidente que curiosamente también le provocó quemaduras. Mientras jugaba con uno de sus hermanos, fue a buscar una pelota y quedó expuesta al tubo de escape de un automóvil. Pasó aproximadamente 5 meses recuperándose y consiguió salir adelante sin que aquello condicionara el resto de su infancia. Con los años, Natalia se convirtió en una joven inquieta, sociable y amante de los viajes. Primero comenzó a estudiar psicología, carrera que cursó durante 4 semestres, pero terminó cambiando de rumbo y estudió medios audiovisuales. Paralelamente trabajó durante años como modelo en comerciales y diferentes campañas publicitarias. Después de graduarse decidió marcharse a Londres, donde permaneció varios años. Allí estudió inglés y trabajó como mesera hasta que finalmente regresó a Colombia. De vuelta en Bogotá, comenzó a colaborar con el negocio familiar de confección de uniformes y terminó instalándose en su propio apartamento. Pero entre todos los trabajos publicitarios que Natalia realizó, hubo una audición que después de lo ocurrido resulta especialmente llamativa. Pocos meses antes del ataque se presentó a un casting para una promoción de la serie Mentiras Perfectas. El personaje que debía interpretar era el de una mujer cuyo rostro había quedado desfigurado después de ser atacada con ácido, y que acudía a un médico buscando una reconstrucción facial. Natalia realizó la prueba, aunque finalmente otra actriz consiguió el trabajo. Nada hacía pensar entonces que poco tiempo después viviría una situación aterradoramente similar en su propia piel. Y conocida la vida que llevaba hasta entonces, volvemos a la tarde del 27 de marzo de 2014, cuando después de aquel ataque, era trasladada de urgencia a la clínica Reina Sofía.
Una vez en la clínica, la mujer recibió las primeras atenciones, mientras las quemaduras continuaban causando estragos en su cuerpo. Para ese momento, las lesiones más profundas comenzaban a adquirir un tono blanquecino, y su rostro estaba gravemente afectado. Sin embargo, en medio del dolor, una de sus mayores preocupaciones era su visión. Natalia fue lavada para retirar la sustancia de su cuerpo. Después le aplicaron vaselina y la cubrieron con vendas. El problema era que aquella clínica no contaba con una unidad especializada para tratar quemaduras de semejante gravedad, por lo que necesitaba ser trasladada al pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar. Finalmente, después de 4 horas y media de espera, Natalia fue trasladada a ese hospital, donde ingresó a la unidad de quemados. Las lesiones afectaban gravemente su rostro y distintas partes de su cuerpo, y sus ojos también habían resultado comprometidos. La sustancia incluso había alcanzado su boca, aunque no llegó a ingerirla. Debido a la gravedad de su estado, tuvo que ser intubada y conectada a respiración asistida. Mientras Natalia recibía atención, su madre también terminó necesitando ayuda médica. Julia era oxígeno dependiente, y después de todo el esfuerzo realizado para auxiliar y acompañar a su hija, sufrió una emergencia cardíaca. Fue atendida en la clínica Reina Sofía y posteriormente trasladada a otro centro médico, donde al día siguiente le practicaron un cateterismo. Mientras Natalia permanecía hospitalizada, las autoridades comenzaron a investigar quién estaba detrás del ataque. Las cámaras de seguridad de la zona se convirtieron en una pieza fundamental para reconstruir los movimientos del agresor antes y después de acercarse al edificio. La policía analizó las imágenes de una red de 24 cámaras de seguridad y siguió el recorrido realizado por el sospechoso. La investigación también permitió establecer que la sustancia utilizada contra Natalia era ácido sulfúrico y que el nombre de Bernardo, su exnovio, había sido utilizado únicamente como un engaño para conseguir que ella bajara hasta la entrada. Las pesquisas comenzaron a conducir a las autoridades hacia un hombre de 32 años llamado Jonathan Vega Chávez. Su nombre no era desconocido para Natalia, pues ambos se conocían desde hacía años. Jonathan había sido vecino de Natalia y llevaba años obsesionado con ella, aunque entre ambos nunca había existido una relación sentimental ni una verdadera amistad. Personas cercanas a Natalia describieron episodios de hostigamiento y aseguraron que ella intentaba evitarlo. La situación incluso había provocado problemas entre Jonathan y uno de los hermanos de Natalia debido a la forma en que éste la perseguía. A medida que avanzaba la investigación, las autoridades reunieron más elementos que apuntaban hacia Jonathan. El ataque mostraba señales de haber sido preparado con antelación, ya que había comprado previamente la sustancia utilizada. Finalmente, el 4 de abril de 2014, 8 días después del ataque, Jonathan Vega Chávez fue capturado por las autoridades en la vivienda de un familiar. Al momento de su detención presentaba quemaduras en las manos y las piernas, lesiones que la policía relacionó con la manipulación del ácido. Tras su captura, también salió a relucir la obsesión que Jonathan tenía con Natalia. En conversaciones informales con las autoridades, llegó a reconocer que estaba obsesionado con ella, y aseguró que escuchaba una voz que le ordenaba atacarla, y que aparecía en sus sueños. También se conoció que el hombre padecía esquizofrenia y tenía antecedentes de consumo de heroína. Una vez en el proceso, Jonathan no aceptó los cargos que le fueron imputados por tentativa de homicidio agravado, y quedó a disposición de la justicia. El 7 de abril, un juez ordenó que permaneciera recluido mientras continuaba el proceso en su contra. Mientras Jonathan quedaba a disposición de la justicia, Natalia continuaba hospitalizada, enfrentándose a las graves consecuencias físicas que había dejado el ataque. Aproximadamente el 37% de su cuerpo había resultado quemado. Las lesiones eran extremadamente profundas y afectaban distintas partes de su cuerpo, pero una de las zonas más delicadas era el rostro. Había perdido la piel y sus párpados habían quedado gravemente afectados, por lo que durante una etapa de su recuperación ni siquiera podía cerrar los ojos. Los médicos tuvieron que intervenirla en repetidas ocasiones. Natalia permaneció durante meses prácticamente en la oscuridad debido a que la luz le molestaba, y tras las operaciones realizadas en sus párpados, tuvo que volver a aprender a pestañear. A pesar de la gravedad de las lesiones sufridas alrededor de los ojos, consiguió conservar la vista.
Así, el 17 de mayo de 2014, después de casi 2 meses hospitalizada y de haber sido sometida a 9 cirugías, Natalia recibió el alta y regresó a casa para continuar su recuperación y reducir el riesgo de sufrir una infección. Una vez en casa, Natalia comenzó una nueva etapa de su recuperación. Aunque ya no necesitaba permanecer hospitalizada, continuó sometiéndose a intervenciones para reconstruir las zonas dañadas por el ácido. La recuperación de su rostro fue especialmente compleja. Además de las operaciones, la mujer tuvo que utilizar una máscara transparente durante gran parte del día, mientras avanzaba el proceso de cicatrización. Cada procedimiento iba modificando poco a poco su apariencia, pero adaptarse a aquella nueva imagen fue también una de las partes más difíciles de su recuperación. Cuando Natalia pudo enfrentarse a su reflejo, no reconoció a la persona que veía en el espejo. El impacto fue tan fuerte que atravesó una profunda depresión y llegó a pensar en quitarse la vida. Para afrontar las consecuencias psicológicas del ataque, comenzó un proceso de terapia al que dedicaba alrededor de 2 horas casi todos los días. Y mientras avanzaba lentamente en su recuperación, su caso había generado una enorme conmoción en Colombia y volvió a poner sobre la mesa un problema que ya venía afectando al país: los ataques con agentes químicos. Natalia no era la primera víctima, y pocos días después de su agresión, el 2 de abril de 2014, otra persona fue atacada con ácido en el sur de Bogotá. Para entonces, Colombia ya contaba con una ley creada para fortalecer las medidas de prevención, protección y atención a las víctimas de ataques con ácido, además de aumentar las penas para este tipo de lesiones. Sin embargo, su reglamentación se había retrasado, y todavía existían dificultades para controlar la venta de estas sustancias y establecer una atención adecuada para quienes sufrían estos ataques. En medio de la indignación provocada por casos como el de Natalia, el gobierno avanzó en la reglamentación de aquella ley. El 29 de mayo de 2014 se expidió un decreto que estableció medidas para controlar la comercialización de sustancias corrosivas y definió una ruta de atención integral para las víctimas. El caso de Natalia se convirtió así en uno de los ejemplos más visibles de la gravedad de este tipo de ataques en Colombia. Con esto, la joven decidió utilizar la atención que había generado su caso para ayudar a otras personas que habían sufrido ataques con agentes químicos. El 9 de abril de 2015 quedó constituida oficialmente la Fundación Natalia Ponce de León, enfocada en la defensa de los derechos de las víctimas, su orientación y acompañamiento, además de la prevención de este tipo de violencia. Una semana después, el 16 de abril, Natalia se colocó frente a numerosas cámaras durante el lanzamiento de un libro que relataba su historia y parte del difícil proceso vivido después del ataque. Para entonces todavía utilizaba la máscara transparente que formaba parte de su tratamiento. Presentarse públicamente de aquella manera no era sencillo, pero decidió mostrar su rostro y hablar de lo que había vivido, convirtiéndose poco a poco en una de las voces más visibles en Colombia contra los ataques con agentes químicos. Su recuperación continuaba, pero su vida comenzaba a adquirir también una dimensión pública que trascendía su propio caso. En diciembre de 2015, Natalia viajó a Nueva York por invitación de una tía. A pesar de los avances que había conseguido durante su recuperación, todavía sentía miedo e inseguridad al desenvolverse fuera de los espacios en los que se sentía protegida. Aquel viaje terminó convirtiéndose en un paso importante para recuperar parte de la independencia que había perdido después del ataque. La mujer permaneció 16 días en Nueva York y comenzó a moverse sola por la ciudad. Utilizó el metro, tomó taxis, entró en restaurantes y volvió a realizar actividades cotidianas sin depender constantemente de otras personas. Durante su estancia también conoció a otro sobreviviente de un ataque con ácido. Cuando regresó a Colombia, la mujer se sentía diferente. La experiencia le había demostrado que podía desenvolverse nuevamente por sí misma y enfrentarse al exterior con mayor seguridad. Aquel viaje representó un cambio importante en la manera en que comenzaba a afrontar su nueva vida. Pocas semanas después se produjo uno de los acontecimientos más importantes de la lucha que había iniciado. El 6 de enero de 2016 entró en vigor la Ley Natalia Ponce, que endureció considerablemente el tratamiento penal de los ataques cometidos con ácido y otros agentes químicos.
La nueva norma convirtió las lesiones causadas con agentes químicos, ácido o sustancias similares en un delito autónomo. Estableció penas de entre 12 años y medio y 20 años. Cuando el ataque provocaba deformidad, daño permanente o pérdida funcional o anatómica, la pena aumentaba hasta un máximo de 30 años, con un incremento adicional cuando la deformidad afectaba el rostro. El 18 de enero, Natalia acudió al Palacio Presidencial en Bogotá para participar junto al entonces presidente Juan Manuel Santos en el acto público relacionado con la nueva ley. Natalia utilizaba la máscara durante gran parte del día como parte de su tratamiento, pero en esa ocasión apareció públicamente sin ella. Después de meses protegiéndose detrás de la máscara, aquel momento terminó convirtiéndose en un importante paso dentro de su recuperación, y desde entonces comenzó a desprenderse de ella. La aprobación de la ley representaba un cambio importante respecto a la manera en que estos ataques habían sido castigados hasta entonces en Colombia. Los meses siguieron pasando y el 24 de mayo de 2016, la defensa de Jonathan buscó que fuera declarado inimputable, argumentando que padecía esquizofrenia paranoide y que su condición mental debía ser tomada en cuenta para determinar su responsabilidad por el ataque. La fiscalía, por el contrario, sostenía que Jonathan comprendía lo que estaba haciendo cuando agredió a Natalia. Durante el juicio también se conocieron nuevos detalles sobre su estado en el momento de los hechos. Un psiquiatra que había evaluado a Jonathan declaró que éste se había inyectado heroína en las horas previas al ataque, y que el consumo de la droga habría exacerbado las alucinaciones que padecía. Jonathan aseguraba que sufría alucinaciones relacionadas con Natalia y que quería terminar con ellas. Incluso había manifestado que llegó a contemplar otras formas de matarla antes de decidir utilizar el ácido. Aquellas afirmaciones ofrecían una explicación de lo que Jonathan decía estar experimentando, pero no permitían establecer con certeza un motivo real para el ataque. Natalia, de hecho, había declarado que nunca entendió por qué Jonathan había intentado matarla. La discusión se centró entonces en determinar si su enfermedad mental había afectado su capacidad para comprender sus acciones en el momento del ataque. Finalmente, el 12 de agosto de 2016, durante el juicio oral, el juez determinó que Jonathan no era inimputable, por lo que podía responder penalmente por lo que había hecho. Superada aquella discusión, el proceso continuó y Jonathan quedó a la espera de conocer la condena que debía enfrentar por el ataque. Menos de un mes después, el 8 de septiembre, Jonathan Vega Chávez fue declarado penalmente responsable por el ataque contra Natalia Ponce de León Gutiérrez de Piñeres y condenado por tentativa de homicidio agravado. La sentencia inicial estableció una pena de 21 años y 10 meses de prisión. La decisión significaba que, pese a los argumentos relacionados con su enfermedad mental, Jonathan debía responder penalmente por la agresión. Sin embargo, aquella sentencia todavía podía ser revisada, y su defensa continuó intentando reducir las consecuencias judiciales que enfrentaba. Sin embargo, 4 meses después, en enero de 2017, el Tribunal Superior de Bogotá revisó la sentencia contra Jonathan. Aunque mantuvo su responsabilidad por el ataque, decidió reducir la condena de 21 años y 10 meses a 20 años de prisión. El tribunal consideró que Jonathan era consciente de sus acciones cuando atacó a Natalia, pero también tuvo en cuenta que padecía una enfermedad mental. Por esta razón, modificó la pena impuesta en primera instancia sin eliminar su responsabilidad penal. Poco más de 2 meses después, el 29 de marzo, Natalia recibió uno de los reconocimientos internacionales más importantes de su trayectoria. Fue una de las 13 mujeres galardonadas con el International Women of Courage Award, un premio otorgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos a mujeres destacadas por su liderazgo y valentía. Natalia fue reconocida por su lucha en defensa de las víctimas de ataques con agentes químicos y por el trabajo que había desarrollado después de la agresión. La ceremonia se celebró en Washington y contó con la participación de la entonces primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, quien intervino en la entrega de los reconocimientos. Para entonces, la historia de Natalia había comenzado a trascender las fronteras de Colombia. Su trabajo continuaría llevándola a distintos escenarios internacionales durante los años siguientes. En 2019, su labor volvió a recibir reconocimiento internacional al ser invitada a formar parte del Consejo Asesor para la Igualdad de Género del G7, dedicado a impulsar medidas contra la desigualdad y la violencia hacia las mujeres.
El consejo reunía a especialistas y figuras internacionales, como Emma Watson y el Premio Nobel de la Paz Denis Mukwege. Como parte de esta labor, Natalia viajó a Francia, donde participó en varios encuentros y tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente Emmanuel Macron, llevando la problemática de los ataques con agentes químicos a un escenario internacional. En 2020, Natalia dio otro paso importante en su recuperación, al volver a trabajar como modelo. Después de años de cirugías y de tener que aprender a aceptar los cambios que el ataque había provocado en su apariencia, volvió a colocarse profesionalmente frente a una cámara, participando en una sesión para una campaña de vestidos de baño. En 2024, la mujer continuaba participando en encuentros relacionados con la violencia de género y hablando públicamente de lo que había vivido. Durante una intervención en Barranquilla explicó que había aprendido a afrontar la adversidad y que no quería vivir considerándose una víctima. En 2026, más de 12 años después del ataque, Natalia continúa hablando públicamente sobre las consecuencias que aquella experiencia había dejado en su vida. Al recordar su proceso, reconoció que durante mucho tiempo sintió una profunda rabia y que llegar a perdonar a Jonathan no había sido fácil. También habló de aspectos más personales de su historia y de cómo todo lo vivido terminó transformando algunos de sus vínculos familiares, incluida la complicada relación que había mantenido con su padre desde la infancia. A pesar de todo, continúa vinculada a la fundación que lleva su nombre y a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y ya para terminar el video, resulta inquietante preguntarse hasta dónde puede llegar una obsesión. Natalia nunca había mantenido una relación sentimental con Jonathan y aún así, él llevaba años hostigándola. Durante sus evaluaciones llegó a hablar de voces y alucinaciones relacionadas con ella e incluso de haber pensado en otras formas de matarla. Y mientras los tribunales discutían si su enfermedad mental afectaba su responsabilidad, Natalia era quien cargaba todos los días con las consecuencias irreversibles de lo que él había hecho. Porque un ataque con ácido puede durar apenas unos segundos, pero para la víctima no termina cuando deja de arder la piel. Quedan las cicatrices, las operaciones, el daño psicológico y una vida que debe reconstruirse prácticamente desde cero. Natalia sobrevivió y consiguió convertir lo que le hicieron en una lucha para proteger a otras víctimas, pero nada de eso cambia una realidad brutal. Alguien decidió destruirle el rostro y estuvo a punto de quitarle la vida, simplemente porque su obsesión llegó hasta un extremo aterrador. Y ahora me gustaría saber qué opinas de esta historia. Te leo en comentarios.